Buenas noches, ¿me escuchan bien? Hola, Sí, hola. señor. Ok, perfecto. Vamos a esperar que entre un poco de gente, un poco de compañeros. A ver qué tal. Buenas noches. ¿A quién no le quiere abrir el link? ¿Quién escribió? A ver, a Camilo. Tiene que hacer clic en el link con la cuenta institucional. Ok, a ver qué. Veamos, veamos. Buenas noches a todos y todas. Ya tenemos 9 personas. Voy a iniciar a compartir la pantalla. Ok. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Listo. ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Todos? Ok, perfecto. Hoy no vamos a trabajar camarita porque no sirve para nada la cámara que estén viéndome a mí ahí dictando clase. Entonces lo importante es la pantalla para trabajar, ¿de acuerdo? Y seguir con nuestras diapositivas e ir con la cronología. Ya he puesto en YouTube la clase de Historia del Arte 2 de la vez pasada, del viernes, que sería la 6.1. Esta sería la 6.2, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nos queda faltando solamente, ¿qué cosa? Nos quedaría faltando 2 horitas del lunes pasado, de la semana pasada, para hacer de reposición, porque ya este próximo viernes hacemos la clase 7.1 y luego la siguiente semana la 7.2 y a ver si esta próxima semana que viene hacemos esa reposición de esas 2 horitas en medio de la semana, ¿de acuerdo? Y así no estamos atrasados en el ritmo de trabajo, en el cronograma. Bueno, ya tenemos 14 personas, voy a cerrar el WhatsApp. Listo, quien se vaya conectando, entonces, de acuerdo. Bueno, muchachos, chicos y chicas, ya tenemos a Carrillo Sánchez, Caterín Cedeño, Ingrid Gisette, Karen Daniela, Lozada Vanegas, María Ruiz. Bueno, tenemos a casi todos, creo que falta solamente Camilo, que no sé qué problemas tiene, pero no podemos seguir retrasando. Ya pudo Camilo, perfecto, listo. Entonces ya estamos todos prácticamente. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en que habíamos llegado prácticamente al final de lo que era la etapa del Renacimiento. Habíamos visto un poco de afrescos, trabajo de Velázquez, de acuerdo, como tal. Vimos un paralelo entre el Renacimiento, la parte del Renacimiento y el Barroco, como era el tratamiento de la luz, colores, etcétera, etcétera. Dentro de esta clase vamos a hacer qué cosa, vamos a ir rápidamente con una cronología rápida de trabajo, haciendo una panorámica sobre los distintos movimientos que en pocas palabras serían cuáles. ¿Quién me los puede enumerar? ¿Quién se acuerda de los que vimos la vez pasada? Sí, Nicolás, yo hablé con él. Sí, le está fallando el internet. De todas maneras, pues chicos, como les dije, yo estoy grabando estas clases. Entonces yo las pongo en YouTube, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Fanny, que no pudo ver la clase de la vez pasada, ya está en YouTube, online. Ahora pongo el link sobre el aula virtual para que puedan verla inclusive sobre el mismo aula virtual o en YouTube. Y así pueden pues asistir a la clase y no perdérsela, ¿de acuerdo? Igual pues Nicolás hará lo mismo, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, entonces, ¿quién me podría hacer esa, esa orden cronológico de las épocas que habíamos tenido? Entonces dijimos, como cronología teníamos, uy, ¿quién movió por allá algo que se escuchó durísimo? Tenemos
Renacimiento, ¿cierto? Tenemos el Renacimiento que está compuesto por el 480 y el 580. 580. Perfecto. Sucesivamente pasamos a qué cosa? Al manierismo. Ok. Ajá, perfecto, Camilo. Sucesivamente, ¿a qué pasamos? Pasamos Barroco. al barroco. Después pasamos al rococó. Clasicismo. No, Ah, eso. rococó, ese lo vamos a ver hoy también hoy, porque es como el refinado del barroco ya a su máxima expresión. Tienen unas cosas muy, 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 ¿qué es lo que es la puerta de entrada? ¿A qué cosa? El clasicismo. Vamos a ver que ese rococó es el punto, el ápice del clasicismo, ¿no? O sea, esa puerta de entrada que crea todas esas cosas de esa época, así todo de pelucas y todas esas vainas así súper interesantes de ese periodo. Entonces, tenemos el rococó y siguiente que tenemos, pues tenemos el clasicismo, ¿ok? Entonces, así de esta manera, después vamos a ver en este orden, vamos a hacer una panorámica sobre todo. Y el clasicismo lo vamos a ver no en esta clase, ¿ok? No en la clase de hoy. Hoy vamos a ir un poco hasta hasta el rococó y parte de lo que era España, con las corrientes, el arte en España, en América, en Europa, o sea, cuando llegó por medio de los españoles, de los británicos, etcétera. Eh, y entonces ya sucesivamente después nos vamos en la otra siguiente clase a meter en el clasicismo, porque ahí viene todo el tema de clases sociales, revolución industrial francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hayamos terminado toda esta cronología, que la hemos llevado rápido, vamos a empezar a ver un poco de videos, de cosas varias, ¿de acuerdo? Y luego vamos a empezar a analizar las obras de cada periodo en una manera muy interesante, viéndolas propio aquí, así online, todos cómodos en casa con un café o una bebida fría, lo que sea, y vamos a empezar a hacer un poco de foro, por decir así, en vivo, para empezar a hablar sobre nuestras obras, ¿ok? No sobre nuestras obras, sino las obras que tenemos de nuestra clase, y poder así analizarlas. Vamos a trabajar un poquito hablando sobre la luz y todo. Y después lo que vamos a hacer es un poquito de taller práctico para que no se me aburran encerrados en la casa. Me imagino que todos tendrán hojas, eh, colores, todo lo que quieran, para que empiecen a hacer una propia interpretación de todo lo que vamos a ir viendo en ese panorama, digamos así, pictórico y escultorio, y que ustedes interpreten las obras y traten de hacer algún elemento interpretando esas obras. Pues yo no digo algo así como lo que estamos mostrando ahorita de Velázquez o quién sabe qué, pero sí trabajar algún elemento y hacen de cuenta que se meten en el papel del artista de ese periodo, eh, con ese aspecto, digamos, de esa poética de esa época para crear las obras, la obra del periodo que vayan seleccionando, y en dos líneas de texto hablan sobre esa poética y sobre cómo la interpretan y crean esas obras. Yo voy a abrir en el aula virtual un espacio donde van a poder ir, inclusive si las dibujan, cogen con el mismo teléfono, le toman una fotico sencilla y me las mandan al aula virtual. Yo abro el canal de tareas ahí para que les puedan cargar y las puedo ir viendo. Y hacemos una dinámica así bien interesante. ¿Les gusta el tema? ¿Si les gusta esta dinámica? Profe, qué pena, ¿usted puede enviar las diapositivas al aula? Sí, yo tengo que cargar las diapositivas al aula. Las tenía que haber cargado este fin de semana, chicos. Lo siento mucho, pero es que este fin de semana, no sé, me imagino que claro, habrá hecho mantenimiento de las redes y había tenido que haber cargado un montón de cosas, pero no era posible. O sea, tenía una conexión que no llegaba ni siquiera a 2 megas de velocidad en subida, no, ni siquiera 1 mega de subida y a 2 de bajada cuando yo tengo 45 megas. Entonces, era una vaina tenaz, sí, o sea, fue realmente un poco difícil, o sea, no pude prácticamente cargar nada. Pero ya a partir de mañana empiezo a cargar material, empiezo a cargar todas estas diapositivas, empiezo a cargar un poco de material. Para hacerles llegar los videos, yo creo que voy a ir cargándolos sobre
no sobre la plataforma del aula virtual, porque no me deja meter archivos superiores ni siquiera a 100 megas, pero sí los voy a cargar sobre la carpeta de Google Drive, de acuerdo, a ver cuántos puedo. Yo les voy diciendo, voy cargándolo, y a medida que lo vamos cargando lo vamos viendo, y luego los voy borrando, porque de todas maneras me quedan de 15 gigas de Google Drive, me quedan no sé, como 4 gigas, porque ya le he cargado un montón de material. Entonces vamos viendo el video, yo lo voy borrando la semana siguiente, y así sucesivamente, para que podamos ir. Voy a también a tratar de buscar algunos videos muy interesantes sobre los artistas en YouTube, para que lo puedan ver así en YouTube. ¿Listo? Entonces yo creo que tenemos una dinámica de trabajo bien interesante. Bueno, tenemos una horita en este momento, que son las 7 de la noche y 3 minutos, para empezar con nuestras diapositivas. Entonces, bueno, quedamos en que llegamos en el Renacimiento hasta el punto de Velázquez, que llega hasta el Alto Renacimiento, ¿cierto? 1660. Eh, bueno, un poquito más allá del 1660, el Alto Renacimiento. Entonces vamos a empezar con el barroco, ¿de acuerdo? El arte barroco. Tenemos acá nuestro arte barroco. Entonces la clase pasada empezamos diciendo, transcurre desde el siglo XVII al siglo XVIII. O sea, prácticamente termina el siglo XVI, e iniciamos pues con el arte barroco, ¿cierto? El Renacimiento, el Alto Renacimiento, va prácticamente casi hasta finales del siglo XVI, solo que pues tenemos que cosa, que entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿qué corriente artística tenemos? ¿Cuál es la que está antes del barroco y después del renacimiento? Tenemos, como lo dijimos acá, el manierismo, ¿de acuerdo? Es ese punto que pasa, que ese punto de cambio entre el barroco y el manierismo. El barroco y entre el renacimiento y el barroco, que es el manierismo. Y en pocas palabras, digamos que el que inició ese movimiento, por decirlo así, que duró 40 años, pero el que inició ese movimiento, ¿quién fue? Fue Miguel Ángel, en esa crisis espiritual y digamos que inclusive personal que tenía, y artística, durante sus últimos días de vida, años de vida. Entonces era desfachado, era completamente desfachado. Luego les dejo las diapositivas y volvemos a verlo, pero creo que ya lo vimos la clase pasada bastante bien, pero para que lo puedan repasar. Listo, entonces el manierismo da paso a qué cosa, da paso prácticamente al barroco, que el barroco es como de nuevo el, el reafirmarse dentro de un contexto artístico bastante detallado, con una cantidad de elementos, y es el refinamiento de lo que se había logrado en el Renacimiento, con inserciones de inclusive cosas que venían del gótico, del clásico, de un montón de elementos, pero ya es el refinamiento total del arte. Entonces transcurre desde el siglo XVII al siglo XVIII, comienza en el año 1630 y se desarrolla en los 40 años posteriores, y se extiende hacia Italia, o se inicia principalmente en Italia, va a Francia, España, Holanda y Flandes. En Holanda hay un barroco muy importante, al igual que en Flandes y Francia y España, pero bueno, Francia también es el, digamos, el principal, es responsable del nacimiento del barroco. El barroco en Italia, entonces tenemos que arquitectura, las principales obras de arquitectura se produjeron entre 1625 y el 75. Los tres grandes arquitectos fueron Pietro da Cortona, Bernini y Borromini. Pietro da Cortona, Iglesia de Santa María, aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Es mucho más, habíamos hablado, ¿se acuerdan la vez pasada que en el Renacimiento la arquitectura era lineal, simétrica, completamente priva de mucha decoración, que, que, que prácticamente nos daba algo de simetría, pero no nos daba algo de decoración profunda? Mientras que aquí tenemos, qué cosa, tenemos, pues tenía esa herencia del arte clásico y del helenismo, de los griegos y los romanos, con las columnas. Analizamos todas las columnas, todos los elementos, capitetos, todas las cosas que venían del helenismo y del arte clásico. En el barroco tenemos, en vez, que se empiezan a aplicar una cantidad de decoraciones en la arquitectura, sobresalen elementos varios.
En el barroco prácticamente, inicios del barroco, finales del Renacimiento, sucede qué cosa, tenemos que realizan pues la plaza de San Pedro, ¿de acuerdo? Justo Miguel Ángel entra en locura después de haber terminado prácticamente qué cosa, la Capilla Sixtina, los afrescos de la Capilla Sixtina, o sea, fueron bastantes años realizando los afrescos de la Capilla Sixtina y él entra en una crisis espiritual por una gran cantidad de motivos religiosos que le implicaron allí en el Vaticano, pues realizar tantos años de trabajo sobre ese burgo católico del papado de esa época. Entonces fue bastante pesado. Listo, aquí tenemos a Borromini con un oratorio en los Filipenses. Es bastante interesante. Pasamos sobre escultura, características, fuerza y monumentalidad, movimiento compositivo, dinamismo, proyectado hacia afuera, composición en diagonal, la expresividad y el tratamiento de la ropa. Ya habíamos visto la vez pasada esto, ¿no? Principales escultores: Gian Lorenzo Bernini, grande artista, Alessandro Algardi y Nicola Salvi, los tres grandes maestros, pero Bernini destaca de una manera impresionante. Aquí tenemos a Bernini con sus trabajos impresionantes, tenemos a Algardi con también unos trabajos muy interesantes y Nicola Salvi, la vez pasada creo que fuimos hasta la Fontana de Trevi y estuvimos haciendo bastante, les mostré la Fontana de Trevi, les mostré una cantidad de cosas. Naturalismo, entonces la pintura tenemos naturalismo que desemboca en el realismo, se representan todo tipo de realidades, protagonismo del movimiento, línea abierta, importancia del color. Al principio representan masas homogéneas y compactas. Más adelante entonces tenemos pinceladas más sueltas. Sí, dime Ingrid. Entonces, sí, a ver qué estoy diciendo, qué está diciendo. Lo que pasa es que ya está, el internet le está fallando. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Deme un segundito. Listo, sí, para eso es el video que estoy grabando. Deme un segundo que tengo que hacer una operación rápida aquí para quitar una cosa. Un segundito. Ok, ya volví, perdón chicos. Listo, entonces es que tenía que desconectar una cosa de la corriente aquí detrás del computador, bastante delicada la cosa. Bueno, ya regresé. Entonces, relevancia, entonces al principio representaban masas homogéneas y compactas, más adelante pinceladas más sueltas. Relevancia de la luz, contrastes que llevarán al tenebrismo, se usa la luz y la sombra que dibujan el contorno y los planos. Profundidad continua, muy natural y realista, las figuras se funden con el ambiente. Composiciones asimétricas, sin orden, se prefiere la línea diagonal. Listo, entonces tenemos principales pintores: Cristofano Alori, Aniable y Agostini Caracci, Guido Reni y Caravaggio. De subrayar tanto Caravaggio, gran artista, finales del Renacimiento y gran periodo barroco, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá obras, por ejemplo, de Cristofano Alori, Judith. Aquí tenemos una imagen bastante sugestiva que le está cortando la cabeza al marido Judith. Aniable y Agostino Caracci, Triunfo de Baco y Adriana. Aquí tenemos a Baco. Listo. Aquí tenemos a Baco, Triunfo de Baco. El gran triunfo de Baco. Y tenemos a Caravaggio con la Madonna del Rosario. El trabajo de Caravaggio era una cosa espectacular. El trabajo de la luz, colores, él usaba colores de tierra todavía en el barroco, cosa que se hacía solamente en el 480
del Renacimiento, pero miren el trabajo que hacía con esas obras. Yo quiero que también vayan tomando nota de estos artistas que vamos viendo y vayan analizando las obras que encuentran. Bueno, luego buscamos repositorios, yo les paso repositorios para que vean las obras en buena resolución. Entonces el barroco en Francia, la arquitectura, las tres claves de la arquitectura barroca en Francia son la sobriedad, la armonía, la claridad. El diseño de ciudades, palacios o jardines estaba puesto al servicio del rey, llegando este al controlar por medio de sus válidos las diversas manifestaciones artísticas y artesanas que tengan lugar bajo su gobierno. Ay chicos, me dejé mis gafas para leer en la escuela, qué dolor de cabeza. Siendo el más importante de esta manipulación el Palacio de Versalles, modelo posteriormente muy difundido en Europa. Tenemos el Palacio de Versalles, listo, gran palacio. La escultura, la mayor parte de las obras poseen un carácter cortesano. Los movimientos básicos son mitología, retratos e imágenes fúnebres. Los artistas más importantes son François Girardon, Antoine Coisbeuk y Pierre Puget. Mi francés no es que sea tan pulido, pero bueno. En pintura, es clasicista y se usa para decorar palacios. Estilo sobrio y equilibrado. Se pintan retratos, temas mitológicos. Tenemos autores más destacados: Nicolas Poussin, Georges de Latour, Philippe de Champagnes y Rubens, llamado el pintor de la mujer. Tenemos acá algunos cuadros de Rubens: El juicio de París y Las Tres Gracias. ¿Se acuerdan que Las Tres Gracias también estaban en el Renacimiento dentro de una obra de quién? A ver, quien me responda tiene punto. Botticelli. Ajá, perfecto, muy bien, Melissa. Botticelli. Fue Melissa, ¿no? Ah, no, Ingrid o quién. Hablen ahora, callen para siempre. Fanny. Fanny, ah, Fanny. Fanny, queda hasta ahora y acá. Muy bien, Fanny, chévere, muy bien, perfecto. Botticelli, sí, señora. Listo, tenemos acá el color que trabajaban, la luz, podemos observar los movimientos, empecemos a observar. Listo, ok. Lo empezamos a observar qué cosa, que ya no es más lineal y estático, inclusive las expresiones de las personas, de los modelos. Tenemos movimientos, acuérdense, en el concéntrico siempre van a buscar elementos concéntricos, formas concéntricas, movimientos concéntricos, ¿de acuerdo? Miren acá dentro de la figura, tienen movimientos concéntricos. Las Tres Gracias también, podemos ver las expresiones que son completamente distintas. Y pues esto, como lo decíamos, Rubens es el pintor ya de la mujer, ¿no? Él empieza a trabajar muchísimo el desnudo, ¿cierto? Como modelo de pintura, y dibuja, pues su principal elemento de pintura pues es la mujer. Excelentes trabajos para pues poder apreciar, podemos apreciar todos los detalles, podemos apreciar la perspectiva. Aquí qué pasa, que de todas maneras la pintura en este periodo siempre fue, qué cosa, no fue tan realista, por decir así, dentro de la tensión, dentro de la estética, dentro del figurativo, como la escultura. La escultura, la tensión que se lograba hacer con el mármol, con los materiales preciosos de trabajo, era impresionante. La pintura es más agraciada, ¿no? Colores pálidos, pinturas de colores vivos, luces bien trabajadas, pero un poco también la tenebra, ¿no? Tenebroso, ¿no? Como color, por ese juego de luz y sombra. El barroco en España. Entonces, arquitectura se introduce en España a finales del siglo XVI y se desarrolla durante gran parte del siglo XVII. Características: el uso de la línea curva en las estructuras y en la decoración. Destaca el uso de las columnas salomónicas, la utilización de fachadas con distintas profundidades, la abundancia de decoración y de adornos en las fachadas interiores, la utilización de materiales ricos, especialmente en las iglesias. En este periodo destacan Juan Gómez de la Mora, trabaja en la corte de los Austrias y es el arquitecto de la Plaza Mayor de Madrid. La Plaza Mayor de Madrid es realmente espectacular. Si pueden ir a Google Earth o Google Maps y hacer un clic ahí y verla a 360 grados, tiene una cantidad de elementos arquitectónicos que hoy día, después de
prácticamente 400 años, sigue todavía con esos elementos vivos espectaculares. Eh, Alonso Carbonell diseña el Palacio del Buen Retiro y sus jardines. El Palacio de Retiro está muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Eh, es un parque, de acuerdo, muy grande que hay en Madrid y se va a caminar, es espectacular y tiene un palacio ahí muy interesante. Jorge Manuel Theocopoulos, hijo del Greco. El Greco también es un artista que hay que ver, que es súper interesante. Dirigía las obras del Ayuntamiento de Toledo. Toledo fue una de las capitales españolas, no fue la capital, pero fue una de las capitales españolas junto a Alcalá y otras ciudades como Sevilla, eh, Málaga, Barcelona, que destacaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Toledo tiene una historia increíble, pero sobre todo lo que más la sobresalta ante los ojos históricos es que fue la sede de la Santa Inquisición. Entonces uno va allí y realmente es impresionante la energía que se siente allí fuerte cuando uno pasa por en este momento se me olvidó el nombre hay un edificio, un castillo específico allá que era donde estaba lo de la Inquisición, donde iniciaba la Inquisición, y es una locura eso, se siente una energía bastante negra, oscura ahí. Pero también tenía barrios muy importantes, el barrio judío, el barrio árabe, el barrio católico. El barrio judío tenía un mercado igual que el árabe importantísimo. Toledo es una ciudad bastante importante, aparte de esa mancha negra de la Inquisición. Una de las películas que vamos a ver, vamos un momentico aquí a, a ver en Google, y es una película de las que quiero que veamos. Vamos a ver si la encontramos en YouTube. Se llama, para que tomen referencia de ella, se llama El nombre de la rosa. Humberto Eco. Ah, sí señores, la tenemos acá en YouTube. Gran película, por favor, se la ven. Se la ven porque eso es de 2 horas, pero es supremamente ¿El interesante. nombre de qué? El nombre de la rosa. Nombre de la rosa, con protagonistas Sean Connery y Christine Slater. Voy a bajar un poquito el volumen. Ok, aquí le podemos activar subtítulos, creo yo. Sí, traducción automática. Y los tenemos con subtítulos. De todas maneras, yo la busco a ver si está en español. Viéndola en 2020 en cuarentena del coronavirus. Bueno, aquí tenemos. Benedicamos Domino. Deo gracias. Que mi mano no tiemble ahora que Está en empiezo español. a revivir el pasado. Listo, está en español. Entonces, y a reproducir súper. los sentimientos. Entonces, chicos, invitados vivamente a que vean esta película, porque realmente es una joya del cine sobre estos periodos oscuros, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ya queda ahí registrada una taradita para hacer. Bueno, entonces, continuemos. Me pierdo hablándoles de un montón de cosas súper interesantes. Tenemos al Greco, listo, el Ayuntamiento de Toledo, bien de Toledo hasta donde salté. Aquí tenemos una vista de la Plaza Mayor de Madrid. Alrededor tenemos todo esto, está con afrescos muy bonitos todavía. Esta arquitectura es supremamente bonita. Este es el Ayuntamiento de Toledo, obra de arte arquitectónica del periodo barroco. Y esto es Palacio del Buen Retiro y sus jardines, ¿de acuerdo? Es supremamente bonito también. Aquí atrás está pues el Retiro, que es un parque gigantesco que tiene unos jardines gigantescos. Durante el siglo XVIII se desarrolla el arte churrigueresco. Rara esa palabra, pero bueno. Este término proviene del apellido Churriguera. ¿Ok? Los Churriguera, familia de arquitectos barrocos, decoración recargada, se entienden por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían un marcado movimiento y una
abigarrada ornamentación, o sea, recargada. Los arquitectos más importantes del churrigueresco son Pedro de Rivera, Narciso Tome, Leonardo de Figueroa, Fernando de Casa y Novoa. Estamos hablando en este momento del barroco en España, ¿de acuerdo? Pedro de Rivera, Hospicio de Madrid. Aquí tenemos el Hospicio de Madrid, este hospital, con esta recarga de elementos arquitectónicos de decoración sobre la fachada. Narciso Tomet, transparente de la Catedral de Toledo. Tenemos acá la Catedral de Toledo, impresionante la cantidad de elementos. Miren este afresco acá arriba, es una cosa de locos, y todo lo que tienen acá como elementos. Miremos acá el juicio final, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, impresionante, impresionante. Uno puede pasar horas enteras mirando estos elementos allí en Toledo, en todos estos sitios que se encuentran en estos apliques arquitectónicos de la época barroca. Fernando de Casa y Novoa, fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela está en la zona de Galicia, noroccidente de España. No sé si alguna vez ha escuchado hablar del Camino de Santiago. El Camino de Santiago se los voy a mostrar, por eso es que Compostela tiene una importancia histórica. El Camino de Santiago, podemos ver acá, a ver si entendemos. Ok. Tenemos acá, por ejemplo, entre sus rutas, todo esto es el Camino de Santiago. Esta es la parte norte de España, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, acá todo esto es el País Vasco. Toda esta parte es el País Vasco. E inician muchos españoles a hacer el Camino de Santiago desde esta parte. Aquí tenemos Huesca, todo esto, Camino de este País Vasco. Atraviesan y todo esto es el Camino de Santiago. Miren, son kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Ven? Los tramos geográficos hasta llegar a Santiago de Compostela. Atraviesan prácticamente España en la parte norte. Hay otros caminos alternativos. Yo hice uno que va por acá por el mar, así bordeando el mar, muy interesante, más largo, pero sin tantas partes montañosas. Aquí tenemos otro que muestra todo esto son prácticamente puntos de parada donde uno para y hay una Compostela. Estos postecitos tienen esta imagen que es la Compostela. Hay algunos sitios, abadías y lugares que uno puede parar y dormir, porque eso es un viaje de días enteros, y uno para allí. Ellos tienen una Compostela que le dan poniendo a uno un sello de Compostela en una tarjetica que le dan a uno cuando inicia el viaje, y luego cuando llega uno a Santiago pues le dan un beso prácticamente la cola a Santiago de Compostela, que es una escultura grande. Se la dan de lado porque no la dejan de frente en una fila inmensa. Hacen una misa ahí en la iglesia que está de Compostela, y ya terminó uno feliz su viaje de por lo menos 2 semanas caminando. Aquí tenemos toda la gente que va caminando así. Podemos ver que realmente el Camino de Compostela de Santiago del Camino de Santiago empezaba con varias rutas y atravesaba todo y venía realmente desde Italia. Venía por acá y atravesaba todo esto, o sea, hacía esto y lo hacían como peregrinaje desde Roma, partían hasta por acá. ¿Quién me escribió? Sí, realmente es algo interesante. Yo me hice este pedazo de aquí en bicicleta y llegué muerto después de 6 días de pedalear todo esto. Bastante, pero una cosa muy interesante. Bueno, entonces ven todo lo que hay detrás de cada elemento. Esto es, por ejemplo, entonces el obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela. Cuando uno llega acá a este lugar, a Santiago de Compostela, y aquí al ladito está la escultura de Santiago de Compostela, y la gente va ahí, y aquí adentro pues hacen la misa y todo eso. Bueno, escultura, entonces Escuela Barroca de Valladolid, España. Escuela Barroca de Andalucía. Tenemos dos grandes escuelas de escultura en España en el periodo barroco. Características: predominio de los temas religiosos, realismo. Para extremar el realismo de las figuras se recurre a apósitos como el empleo del pelo real, imagínense en esta locura, corona real, ojos y lágrimas de cristal, etc. Empleo de la madera policromada como material preferido. El cliente más importante es la iglesia y en segundo lugar la corte. Entonces vemos que en el barroco de nuevo la iglesia vuelve a tomar poder
absoluto, por lo menos en España, porque en España realmente en el Renacimiento la iglesia, en España nunca la iglesia perdió poder eclesiástico sobre las personas. Había el Renacimiento, pero predominaba siempre la iglesia católica. No como en Italia, que por más de que estaba el Vaticano en Roma, pero bueno, hubo una cosa a inicio del Renacimiento y el periodo renacentista, por lo menos el primer periodo en que Italia, la iglesia fue desvinculada gran parte de la parte del arte. ¿Por qué? Porque también teníamos a esa burguesía nueva que nacía de los comerciantes, familia Medici, por ejemplo, entre unos de tantos, pero la más importante, que prácticamente patrocinaban el arte en esas partes de Europa. Por eso es que tuvo un gran auge en ese periodo. Pero en España prácticamente siempre y actualmente siguen siendo altamente católicos, muy muy católicos, ¿de acuerdo? Luego cuando veamos el tema más adelante de España en la colonización de América, vamos a ver cosas muy muy fuertes a raíz de estas cosas, pero bueno. Entonces, las obras decoraban retablos, sillerías de coro y los pasos de Semana Santa. Los pasos de Semana Santa es algo supremamente importante en España. Hacen unas procesiones con la Virgen, con los santos. La gente va, se azotan, se ponen capuchas y cargan la Virgen. Se van azotando con una capucha puesta para que no reconozcan, pero se sacan sangre. Es una cosa increíblemente rarísima, y todavía hoy día se vive eso. Si ustedes miran las procesiones de Semana Santa en España y buscan en internet, vamos a mostrarles acá un poco para que entiendan el tema de la Semana Santa. Busquemos procesiones de Semana Santa en España. Uy, se me fue una pila. Podemos ver acá estas procesiones, vamos a verlas acá. Miren, todos encapuchados, parecen el Ku Klux Klan. Hacen estas cosas que a mí me dan bastante miedo porque uno de latinoamericano por allá metido. Tenemos acá grandes procesiones, podemos ver todo esto, se ponen sus vestidos, estos en Sevilla. Son unas procesiones súper gigantes, o sea, es una locura. Nosotros creemos que acá somos súper fan de la iglesia católica, pero pues los españoles no se quedan atrás. Por eso es que aquí en Latinoamérica pues tenemos tan arraigada la religión católica, porque fuimos colonizados pues por los españoles. Miremoslos acá, miren en filita india todos ahí. ¿Cuántos para cargar esto que debe pesar? Uf, un montón. No sé, a mí me da miedo en lo personal, realmente. Un poco de escalofríos ver tanto. Pues porque son muy arraigados a la religión. Y les quedó qué cosa, quedó esta tradición de todos esos elementos. Lo que acabamos de ver ahí de decoraciones es todo lo que estamos hablando acá de estas características de la escultura barroca que se quedó en la religión. Vimos esas imágenes, volvamos a ver un momentico para que podamos apreciar bien. Ah, se me fue. Vemos acá esas decoraciones supremamente, miren, lo que acabamos de hacer de descripción dentro de la escultura barroca, lo vemos acá representado, miren. Super cargado. Esto es Madrid. Esto es en Madrid, pleno Madrid. Esta es la Gran Vía, una de las vías principales del centro de Madrid. Es una locura. Y esta es la Avenida Toledo. Es gigante, pleno centro de Madrid. Y miren, o sea, escalofríos. Pero entonces podemos ver acá, pues, miren esa parte de la escultura barroca. Miren estas decoraciones, como le decía, ¿no? Súper recargadas, recargadas. Aquí, bueno, no se carga casi rápido, pero tenemos esos elementos súper recargados que se quedaron en la religión, ¿no? Miren las esculturas acá. Una locura. Entonces, aquí podemos ver la descripción, ¿no? Entonces esto nace realmente bastante en el barroco y hoy día todavía se ve
que es herencia de esta corriente que nace allá, pero en España se desarrolla así, en otros países, Francia, Italia, se desarrolla de una manera completamente distinta, ahorita la vamos a ver. Escuela Barroca de Valladolid se caracteriza por el realismo de la escultura religiosa en el que se exalta el dolor y el patetismo. Miren lo que acabamos de ver, ¿cierto? Miren. Todos estos elementos. Principal escultor, Gregorio Fernández. La Piedad, miren la Piedad, que está en el Renacimiento y está expresada por Miguel Ángel de una manera estupenda con el mármol, que uno dice, wow, y aquí como ya viene con ese dramatismo ya bueno, por aquí lo dicen patético, pero bueno. La escuela barroca de Andalucía. La escuela andaluza emplea un realismo más clásico, más sereno. Sevilla y Granada son el sur de España. Martínez Montañés. Tenemos la Fortaleza, Juan de la Mesa, la Inmaculada, Alonso Cano y Pedro de Mena, San Francisco. Tenemos una escultura un poco más contenida, pero siempre sigue con este dramatismo, ¿no? Y con esos materiales que ya no es la típica escultura clásica que estábamos acostumbrados del Renacimiento, sino que ya está llena de estos colores y hacen a veces uso de cabello real, lágrimas, coronas de verdad, bueno, ponen una cantidad de elementos y se basa sobre eso. O sea, la iglesia católica que vemos hoy en día nace de la decoración que ponen en las iglesias en el periodo barroco. Entramos a una iglesia y vamos a encontrarnos eso. Un día hacemos una expedición a la iglesia que está ahí cerca, a la catedral que está ahí cerca de la escuela, al frente de la plaza, y vamos a observar claramente estos elementos. Pintura, Escuela de Valencia, Escuela de Andalucía, Sevilla, Escuela de Madrid. Características, predominan los temas religiosos. Los pintores españoles reciben la influencia del tenebrismo de Caravaggio. Caravaggio, grande pintor con el tenebrismo en el tratamiento de la luz, aunque luego lo abandonan. Existe una deliberada ausencia de sensualidad en la pintura, influido por el miedo a la Inquisición. Aquí hablamos de Inquisición, ¿ven? Lo que les hablaba antes, Toledo fue gran sede de la Inquisición, tenían ese miedo absoluto a la Inquisición. No había sensualidad, ¿por qué? Porque no habían desnudos en España en ese sentido, no había nada de sensualidad, porque lo consideraban demoníaco, lo consideraban una cosa del demonio, obra del demonio. El pintor que hiciera algo con sensualidad, ¿a dónde lo mandaban? A la hoguera, lo quemaban vivo. Entonces es privo de esa sensualidad y también de ese tenebrismo de Caravaggio. El tenebrismo se predominaba sobre todo por el trabajo de las luces. El principal cliente de los pintores es la iglesia de la época, como cosa rara, excepto en el caso de Velázquez y pocos pintores de la corte. Como les decía, Velázquez fue una gran excepción, que pues dio un punto distinto, un punto completamente distinto dentro del periodo barroco. La Escuela de Valencia, Ribalta, características, el tenebrismo, la sobriedad del gesto de los personajes, representación de los valores táctiles. José de Rivera, aquí tenemos el martirio de San Bartolomé. Veamos cómo trabajan los colores, la luz, es una cosa impresionante, pero siempre nos trabajan sobre qué cosa, sobre elementos de la iglesia, sobre elementos religiosos. Perdón. Escuela Andaluza de Sevilla. Entonces tenemos Zurbarán, Murillo, Valdés Leal. Casi toda la obra es tenebrista, no importa la perspectiva, emplea una pincelada fina que hace acusar visualmente el volumen y el peso. Eso con Zurbarán. Murillo tenemos que representa la cara dulce de la Contrarreforma. Fue muy popular y querido, sus clientes fueron las órdenes religiosas y algunos párrocos. Valdés Leal refleja la parte más cruda de la vida. Leal simboliza la visión dura de la Contrarreforma. Son famosas sus alegorías de la muerte. Al final vamos a dar un poco de hablar sobre la Contrarreforma, ¿de acuerdo? Cosa social súper importante y monárquica, que da paso a ese clasicismo tan grande. Vemos que de todas maneras España también está dividida en grandes partes, sobre todo el panorama artístico, ¿no? Como en un sitio va cambiando respecto al otro, de acuerdo a los versantes, pues del tema religioso, no religioso, mayor miedo, intimidados por la religión o no, por la Inquisición.
En algunos sitios llegaba más la Inquisición que en otros. En Sevilla, lo que era Andalucía, pues tenía una llegada, pero no tan arraigada como en otros sitios, como por ejemplo Valladolid. Surban Santa Casilda, tenemos sus pinturas, miren qué colores, miren qué tratamiento de la luz, luz y sombra, como podemos observar aquí en esta parte. Miren cómo refleja los colores acá, la luz, la textura es excelente. Murillo, Viejas Pulgando, quitándole los piojos al hijo. Miren el trabajo de la luz, el trato que tiene de la pincelada, las expresiones, la forma, el reflejo, es algo particularmente espectacular. Bueno, Valdés Leal, Triunfo de la Muerte. Miremos acá, esto es simbolismo puro ya a un punto extremo, donde tenemos todos estos elementos y lo mismo, miren, ya ellos en el barroco el uso de la perspectiva, el uso de la luz, del color, es algo impresionante. Tenemos acá esta imagen que es bastante fuerte, ¿no? La Escuela de Madrid, con Claudio Coello y Velázquez. Velázquez, pues madrileño de la Escuela de Madrid, representante de Madrid. Adoración de la Sagrada Forma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Claudio Coello, miren todos aquí, todos calvitos, los gregorianos, no, franciscanos, perdón, con toda la realeza, la burguesía, la contrarreforma, inicio del clasicismo, una locura, todo mezclado con Inquisición. Buah. Tiene características muy peculiares, perspectiva aérea, profundidad, tenemos acá una perspectiva aérea con Velázquez, no esta, perdón, que se me fue acá el mouse. Realiza sus obras en la primera mitad del siglo XVII en la corte de los Austrias. Velázquez será el pintor de cámara de Felipe IV, gran pintor. Miremos acá, ya habíamos visto estas dos obras de él en las diapositivas anteriores de la clase anterior. Tenemos las Meninas, uno de los trabajos más importantes. Este cuadro está evaluado en más de 15 millones de euros. Y La Vieja friendo huevos, ese cuadro es pequeño, Las Meninas es grande, pero también está evaluado en un costo altísimo y podemos ver el trabajo de los colores, de la luz, de los reflejos, de la sombra, de las expresiones, de todo que usaba Velázquez, cosa Esas impresionante. obras ya las tenía anteriormente, ¿no, profe? ¿Cómo, perdona? Que esas obras ya las tenía anteriormente, ya las había mostrado. Sí, en la panorámica que habíamos hecho anterior, ¿se acuerdan que habíamos visto Velázquez dentro de lo que era cuando hicimos el paralelo de comparación entre Renacimiento y Barroco? Ahí las habíamos visto, ¿se acuerdan? Por eso es que las habíamos visto ahí. Bueno, tenemos Venus del Espejo, miren, esta obra de Velázquez siempre. Las Hilanderas, trabajos espectaculares. La rendición de Breda, unos trabajos supremamente increíbles. El barroco, entonces, arquitectura, características, frescos en el techo a gran escala, el uso uniforme de la luz, gran uso de adornos, el uso de columnas, cúpulas, torres y ventanas ovaladas. Sabemos que en el barroco predominaba eso, no tenían ese uso ya del ovalado, no el redondo, tenían también una serie de elementos que estudiamos en la clase pasada. La pintura, características, naturalismo desemboca en el realismo, protagonismo del movimiento, línea abierta, importancia del color, revelancia de la luz. En la escultura, características, predominio de la línea curva, ruptura de esculturas, frontones, gran abundancia de la columna, nueva columna salomónica, materiales piedra y mármol. Bueno, aquí tenemos algo si quieren un poquito para observar. Terminamos estas diapositivas. ¿Qué tal, chicos? ¿Están cansados? Si quieren hacemos una No, pausa y vamos profe, a la siga. cafetería. Ah, Listo, siga, profe. entonces vamos aquí con barroco siempre. Entonces el barroco, la arquitectura y el urbanismo. Vamos rápidamente con estas aquí, resto de Europa, Italia, entonces Francesco Bornini, la ruptura. Profe, como es la columna salomónica. Ahorita vemos columnas salomónicas, a ver si las muestro bien. Vamos a buscarlas acá para que la puedan apreciar bien.
columna salomónica. Miren la columna salomónica. Su principal característica, ¿cuál es? Miren, que tiene la espiral que gira en torno. ¿Eso con qué cosa? Por el tema del trabajo de que se trataba de siempre representar las formas concéntricas, ¿se acuerdan? Miren acá todas las columnas con esas decoraciones, pero siempre tenían qué cosa? Tenían el capitelo, miren una representada con ladrillos. El capitelo, todas las diaromas y la forma concéntrica hasta la base. Aquí podemos observar columnas salomónicas. Esto está en Segovia, España. De acuerdo, miremos acá. Increíblemente interesante. De acuerdo, entonces tenemos claro que la próxima vez que veamos una columna con estas formas concéntricas, miren acá qué locura por la representación también, va a ser una columna salomónica. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. La ruptura del equilibrio clásico, ya hablábamos de eso, ¿cierto? Bernini, la continuidad del clasicismo, listo. Y el resto de Europa, pues teníamos acá elementos nuevos. La arquitectura del urbanismo barroco. Esto creo que la vez pasada lo leímos. Me parece que sí. No. Bueno. La arquitectura es la principal manifestación del estilo barroco. Las demás artes, escultura, pintura, etcétera, se someten a ella para conseguir el efecto de conjunto. Se define por su libertad en la utilización del léxico arquitectónico clásico elaborado durante el Renacimiento, la fantasía desbordante y el afán de movimiento. El urbanismo barroco es consecuencia de las necesidades de ordenar el desarrollo de las ciudades y de expresar a través de la arquitectura monumental edificios, plazas, fuentes, jardines, etc., el poder del Estado o de la Iglesia. Las nuevas formas arquitectónicas no surgen de la nada, sino que son consecuencia natural de la evolución estilista señalada ya por el manierismo. Aquí tenemos que el manierismo ya había abierto la puerta a este momento histórico del arte. De nuevo será Italia el foco creador y el papado y el ideario de la contrarreforma católica, los que impulsen la nueva estética arquitectónica que basará su fuerza expresiva en la monumentalidad, la complicación y el dinamismo de las construcciones. El punto de partida, como en el resto de las artes, es la nueva utilización del lenguaje clasicista, ¿de acuerdo? Elaborado durante el Renacimiento, pero de una forma que conducirá a la ruptura del equilibrio clásico. Aquí tenemos Borromini con una perspectiva espada. Elementos constructivos. Los elementos constructivos presentan pocas novedades. Se utilizan los clásicos que se disponen de un modo poco ortodoxo. Existe un predominio de la forma sobre la función, por lo que el edificio se concibe de un modo global, destacando sus valores escultóricos. Miren acá qué cosa impresionantemente bonita. Los materiales predomina. Entonces los materiales predomina la variedad, piedra, ladrillo, estuco, etc. Aunque el más utilizado será la piedra silar, que es esta piedra que tenemos acá con estos elementos así, es muy parecida al tufo. En determinados edificios y en especial en los interiores se empleará el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo tan querida por la teatralidad barroca. En ocasiones se emplea el bronce para ciertos elementos, cuando se pretende destacar su carácter decorativo, columnas, etc. Frecuentemente se utilizan todos estos materiales a la vez en un mismo edificio, lo que consigue efectos de suntuosidad y complejidad ornamental. Podemos quedarnos horas analizando un elemento arquitectónico barroco, que está lleno de elementos muy sinuidales. El muro es el principal soporte y tiene en carácter dinámico. Se ondula y modela permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas, etc. Aquí tenemos todos estos elementos barrocos. Los soportes exentos o adosados se emplean mucho, pero en general con fines decorativos.
Se usan los atlantes, cariátides y ménsulas, y aparecen dos soportes nuevos, típicamente barrocos, la columna salomónica y el estípite. ¿Ok? Tenemos el estípite, columna salomónica, ¿de acuerdo? Columna salomónica, la que tiene fuste torsionado en forma de espiral. Lo vemos acá, ¿de acuerdo? Estípite, soporte vertical cuyo tronco tiene forma de pirámide invertida, puede resultar muy complejo al yuxtaponerse en ocasiones diversos elementos, ¿de acuerdo? Entonces el estípite, a ver quién me sabe definir cuál sería el estípite acá. Ninguno, ya se quedaron dormidos. Bueno, estípite viene acá. Ni idea, profe. Bueno, los estípites son estas partes, ¿de acuerdo? Toda esta parte acá. Sí, son las decoraciones. Se emplean todos los órdenes: dorínico, jónico, corintio, toscano, compuesto de columnas y sus entablamentos, aunque se prefieran las proporciones gigantes. Tenemos acá cosas gigantísimas. Las columnas pierden sus proporciones clásicas y se hacen monumentales o enanas, según convenga al efecto del conjunto. Los fustes lisos de las columnas se sustituyen por fustes retorcidos salomónicos, lo que constituye una genuina creación barroca. Miren acá, esto es 100% barroco. Gigante, lleno de elementos sobrecargados. El baldaquino de San Pedro, de Bernini. Profe, ¿a qué se refieren cuando dicen, ay, devuélvela? Cuando dicen, Que se emplean todos los órdenes, o sea, órdenes como así. tenemos órdenes dórico, jónico. Cuando empecemos a hacer el análisis de los elementos, tenemos órdenes dórico, jónico, corintio, toscano, ¿de acuerdo? Ujú. Que son prácticamente elementos que venían de las distintas corrientes, eh, por sus formas, sea escultorias que pictóricas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por Ok. ejemplo, elementos. El dórico era, por ejemplo, un elemento de clásico, por decirlo así, que viene desde la época helenística y clásica, que se retoma en el Renacimiento, que sería la parte de decoración de acá, ¿cierto? Tenemos jónico, que también tenemos la parte acá de decoración, corintio, que tenemos también la parte acá de las bases, y toscano, que tenemos también la conformación entera de la columna, ¿de acuerdo? Sí, miren ahí Mariana pues está diciendo lo que acabo de decir yo, que vieron de Grecia, ¿ok? Tenemos esto. Cuando analicemos estos elementos, pues son los elementos de la composición de la columna, ¿de acuerdo? Y vienen sobre todo de Grecia porque pues estos elementos arquitectónicos, ¿dónde nacen? La cultura de Occidente, ¿dónde nace? La cultura occidental, ¿dónde nace? No respondan todos al mismo tiempo. ¡Eh! Rajada, Mariana. ¿Cómo así que España? La cultura occidental. La cultura occidental nace mucho antes de que se compusiera España, así que... ¿Qué China? Ay, Dios mío. China, ¿qué tal? No, Camilo. También rajado, hermano. ¿Alguien más? Ingrid ya fue rápidamente y buscó en internet y dijo Grecia. No, la cultura occidental nace en Grecia, muchachos. Todo, inclusive el mismo gobierno nace en Grecia. La forma de gobierno que tenemos, nace en Grecia. La forma de cultura, todo nace en Grecia. ¿Qué cosa había dicho yo? ¿Lo de Grecia o qué cosa? Pues sí, profe, básicamente usted en todas las clases nos ha enseñado que, digamos, la escultura y la pintura, todo nació en base a ellos, ¿no?
pero no en todo el mundo, ¿cierto? O sea, en nuestra cultura No, occidental. no, sí, sí, digamos que esa fue una de las bases importantes para que se desarrollara se me olvidó, bueno, lo del siglo 400, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? No era el 480, desde mucho antes, desde mucho antes. Si vamos a analizar acá, analicemos un mapita del mundo. A ver, chicos, realmente. A ver si lo puedo hacer aquí más grande. Si vamos a analizar estas zonas, miren, Grecia está aquí, ¿ok? Y aquí tenemos todo esto es Europa, de todas maneras, Turquía ya no es ni siquiera Europa. Europa nace desde Grecia, viene Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia. Rusia ni siquiera está considerada tampoco Europa. Rusia es Rusia. Estonia, Sí. Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, ni siquiera Islandia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, todo esto acá que se pone un montón, Rumanía, aquí está República Checa, está Serbia, todo lo que son los moldavos, bueno, toda esta parte de Austria, aquí tenemos Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, Malta, y paren de contar, o sea, Europa es esto, ¿de acuerdo? La cultura occidental que se ha expandido hoy en día a nivel mundial de tendencias, pues es una cultura que nace prácticamente en Europa, pero porque se extiende de Grecia. ¿Y Grecia qué tiene? Grecia tiene que está aquí al centro prácticamente de una cantidad de culturas, porque miren, tiene todo lo que es la cultura norteafricana, ¿cierto? No llegaba aquí, esto era una grande frontera, está Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, todo esto ya es África, estos todavía aquí son árabes, ¿de acuerdo? Aquí todo esto aquí para abajo ya son todos, aquí Sudán, Eritrea, Etiopía, Somalia, todo esto aquí de para abajo, aparte de Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, y todo esto acá, toda esta parte es Medio Oriente, por decir así, los árabes, ok, Irán, todo esto. Hasta por acá, estos aquí ya cambia y siguen siendo árabes, pero son súper extremistas. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, yo estuve acá y tomando fotos es muy fuerte, Cachemina. Y aquí ya se pasa a Oriente, ¿cierto? A lo que sería la parte asiática. Esto es eh, centro oriente, oriente central, toda la parte árabe, la parte musulmana, todo esto aquí, hasta Pakistán, todo esto es musulmán, ¿de acuerdo? Aquí se extiende esta parte de Turquía, todo esto es musulmán, todo esto es musulmán. Aquí en África también hay poblaciones musulmanas, pero están muy mezcladas, todo esto es África, ¿de acuerdo? Aquí ya empieza toda la parte pues oriental, asiática, donde tienen Mongolia, China, India, todo esto. Aquí está el coronavirus un montón. Indonesia, todo esto es la parte asiática, que en gran parte son sea budistas, taoístas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estos eran los australianos que ahora pues están en una manera muy distinta de forma de vida. Ya no son más aborígenes. Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Y tenemos por ejemplo las Filipinas fueron incluso conquistadas por los españoles alcanzaron a llegar aquí cuando partieron, llegaron por aquí, bajaron por aquí todo esto, llegaron aquí, todo esto aquí, recorrieron, pero siguieron, ellos encontraron más mar y dijeron, no, hay más mar, siguieron y atravesaron y alcanzaron a llegar hasta las Filipinas, todo esto lo atravesaron, no se entiende cómo. Las Filipinas fueron también conquistadas por los españoles, en las Filipinas hablan español. Ah, no todos hablan español, pero sí hay mucha gente, la más vieja, habla todavía español porque fue conquistada por los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que Grecia fue una cultura, una civilización súper fuerte en su periodo. ¿Quién está escribiendo? Ah, bueno. Eh, y tenía, ¿qué cosa? Tenía la influencia de todo esto. O sea, aquí por más que queramos o no, pero solamente Egipto, tener la biblioteca de Alejandría aquí pegada era una cosa gigante. El mercado que había náutico acá naval era una cosa impresionante entre todos estos países, ¿de acuerdo? Pero Grecia tenía influencias de todos estos países, de todos estos países, de todo esto aquí, de esto, por acá nace la ruta de la seda
y hace este recorrido así, nace por acá y hace este recorrido y pasa todo esto así, baja por Irán, pasa por Turquía, sube por acá, va hasta por acá, hasta llegar a Génova, Italia, ¿de acuerdo? Todo esto es la ruta de la seda. El que se vea Marco Polo va en la serie de Netflix, hablan mucho sobre la ruta de la seda, el que busca la ruta de la seda. Entonces tenían aquí, qué cosa, que pasaba la ruta de la seda también por acá, por un punto, entonces tenían una gran influencia. Fue una civilización que se extendió y que duró y que tuvo todas las bases nuestras. Entonces la misma gramática que nosotros utilizamos para hablar sale de acá, de Grecia. Sucesivamente ellos se extienden hacia acá y toda la cultura que estaba acá se mezcla con el Imperio Romano, lo que se llama la Magna Grecia. La Magna Grecia nace desde aquí, desde esta parte de Italia, llegan al sur de Italia, a lo que sería Calabria y Sicilia, y se extienden hasta por acá la Magna Grecia, y hasta por acá todo esto está lleno de templos gigantes de Apolo, de todas estas cosas, es una cosa impresionante, y se extiende y luego se mezcla con el Imperio Romano. Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Un alfabeto, ¿qué cosa? Bueno, les dejo como tarea que busquen cuál es nuestro alfabeto, ¿de acuerdo? Entonces, esa gran influencia que nace acá en Grecia y se extiende hacia acá, desde mucho antes del Imperio Romano, desde mucho antes de todo, pues nace y se extiende que nace como del mismo griego, se ramifica el latín, que es la lengua que hablamos, de la cual nosotros hablamos una lengua hoy. Tenemos que nace el griego y al nacer el griego se destaca el latín. Al nacer el latín dura por un montón de tiempo aquí en toda esta parte de Europa, la hablan en un montón de sitios y sucesivamente ¿qué pasa? Nacen las lenguas neorrománticas. Nosotros hablamos una de las 5 lenguas neorrománticas. ¿Cuáles serían? ¿Alguien le lo puede responder? Profe, no sé si estoy bien. Mm, Creo que es el italiano, sí, el francés, sí, el portugués. sí, No. Sí, bien. sí, El español y no sí. sé la última. El rumano, de Rumanía. Pues obvio, Sería obvio. Rumanía, rumano, italiano, francés, español, portugués. Son las 5 lenguas neolatinas que nacen de qué cosa? Del latín. Y se De, bifurcan y cada lugar toma su lengua. Aquí tenemos Rumanía, miren, Rumanía está acá. Miren lo lejos que está, no tiene fronteras ni con Italia, ni con Francia, ni con España, ni con Portugal. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos tenían acá ese latín que se extiende por el Imperio Romano. Rumanía se llama porque hasta acá se expandieron los romanos y ahí quedó ese latín. Está, ¿qué cosa? Está aquí rodeada de países que no tienen nada, nada, nada que ver con la lengua latina. Todos estos son países eslavos. Tenemos acá Grecia que es el único, pero tenemos Bulgaria. Bulgaria hablan qué cosa? Tienen un alfabeto cirílico, ¿de acuerdo? Como en Rusia. Todo esto aquí son países eslavos, tienen nada que ver con las lenguas latinas. Turquía sí que menos, o sea, el turco no tiene nada que ver, pero no tiene un alfabeto árabe. El turco tiene un alfabeto como el nuestro, ¿de acuerdo? Interesante la historia, ¿cierto? Se nos fue volando la hora y tengo animación ahora ya mismo. Bueno, ¿qué tal hasta ahora, chicos? ¿Se van entendiendo todo lo que Mariana está escuchando bien? ¿Todos escuchan bien? sí, señor. Entonces, tenemos una cantidad de elementos acá para estudiar. Ven que la historia no solamente es ver cuadritos, sino entender todo esto y ver cómo se va extendiendo por todo lado. Entonces, para poder entender esto, no sé si en la historia del arte uno lo habrán visto, pero pues es la expansión de todas estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, Creo que sí. ¿sí? Díganme. Sí, creo que sí. Profe, nosotros tenemos cabeza de pollo, ¿sí me entiende? Entonces, No, no sé no, no cómo. digan eso porque no es verdad. Todos tienen una capacidad, pero pues hay que tener curiosidad y buscar las cosas y entenderlas. Por eso les estoy explicando un poco todo esto, porque me parece interesante. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, chicos, llegamos hasta aquí porque son las 8. Ya llevamos 1 hora y 10 minutos de clase. ¿De acuerdo? Me toca dar animación. Eh, en la próxima clase continuamos, ¿de acuerdo? Miren, acá tenemos todavía material para estudiar. Tenemos que estudiar un poquito todavía
toda la parte del barroco, ¿de acuerdo? Toda la arquitectura para poder comprenderla bien y hacer un panorama, un paralelo con el Renacimiento para poder entender por qué la arquitectura que encontramos hoy en Europa, inclusive en todo Occidente, se basa sobre qué cosas, sobre el periodo renacente, sobre tres periodos principalmente, digamos así, que predominan: el gótico, el renacentista y el barroco, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros veamos muchas cosas, por ejemplo en Lourdes tenemos la Catedral de Lourdes que se basa sobre una arquitectura, ¿qué cosa? Gótica. La Catedral de Lourdes es principalmente gótica, ¿de acuerdo? Entonces cuando vayamos a Bogotá igual haremos un recorrido por algunos lugares para ver pequeños vestigios así como de pequeñas cosas de la arquitectura para poder apreciarlas un poquito. Pero pues no sé, le podemos decir al rector que si no mentiras, no digo nada, que nos den un tour para Europa. Sería muy chévere organizar un tour a Europa para poder ir a apreciar un montón de cosas. ¿Cierto? Luego borro este pedacito. Entonces, para poder entender la diferencia, bueno, tenemos acá todo esto que lo vamos a estudiar en la próxima clase, listo, sobre la arquitectura y luego los grandes arquitectos, parte importantísima. Tenemos todas las plantas, analizar todas las plantas. Miren acá, esto es la Basílica de San Pedro, y aquí está pues todo esto es en la Plaza de San Pedro, y aquí está pues, miren, todo el Vaticano. Esto sería el Vaticano, esto sería la ciudad del Vaticano prácticamente. Miren, estos son los jardines del Papa. Miren, o sea, no es que sea gigante, pero bueno, aquí atrás todavía hay un poco más de jardines y de cosas, pero prácticamente esta parte así, todo esto es el Vaticano, no es más. Y aquí hay más plata que en medio mundo. Aquí tenemos la parte, bueno, la Basílica de San Obvio. Pedro. Tenemos todos estos elementos. Bueno, esto lo analizamos bien la próxima clase. Aquí está la Plaza de San Pedro, ¿de acuerdo? Bueno, tantas cosas interesantes para estudiar, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo, chicos, para seguir analizando. Miren acá, Ciudad del Vaticano es esto. O sea, esto es Ciudad del Vaticano. Este pedazo así, esto está por acá, viene aquí los jardines del Vaticano, aquí se pierde todo esto, es un bosque. Estos son los jardines privados del Papa, nadie puede entrar acá, nada más la Guardia Suiza del Papa y quien autorice el Papa y los que cuidan al Papa. Todo esto, estos son las residencias, bueno, del Papa y todo esto, bueno, aquí en este pedazo acá, y aquí se cierra todo esto así, todo esto es así, Ciudad del Vaticano, una locura. Aquí podemos observarla bien. Si quieren observarla, si buscan Ciudad del Vaticano en Google Earth o Maps, van a poderla admirar muy bien satelitalmente y apreciarla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá bastante material sobre arquitectura que analizar todavía, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá el rococó, que lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? También en la próxima clase llegamos al rococó. Tenemos acá elementos del rococó, miren qué interesantes. Listo. Tenemos instituciones y cultura, ¿de acuerdo? Que vamos a ver todo lo de España y todo esto. Vamos a ver, leer muy bien todo esto que es también lo de la contrarreforma y todo esto. Muy interesante a nivel histórico para poder entender nuestra situación acá en Sudamérica, Centro y Norteamérica. Vemos un momentito el Renacimiento en España, cómo se había desenvuelto para poder entender algunas cositas básicas de arquitectura, muy sencillo y muy rápido. Arte barroco en España, aquí lo tenemos, pero pues ya lo estudiamos en el anterior. Pero si queremos hacer rápidamente el arte en América y en Europa, poder entenderlo muy bien, cómo se extiende. Y llegamos hasta el siglo de oro español, para luego entrar a hablar prácticamente sobre clasicismo, contrarreforma y todo lo que sean revoluciones. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Entonces, ¿qué tal? ¿Sí se durmieron, se quedaron despiertos, les gustó la clase? Se nos pasó volando viendo un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 aló, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ah. todas la oímos, señorita. Entonces, Sí, profe, estuvo chévere y estuvo interesante.
Bueno, de, bueno, de cosas que pues no sabía. listo chicos. Entonces, bueno, pues nada, vamos a parar ya aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos nuestros Bueno, integrantes y la próxima clase seguimos. Lo mismo, esta clasecita la subo a YouTube, ¿de acuerdo? Mañana la subo. Así pues si Nicolás no pudo asistir por lo que no tenían internet allí, eh, pues puede observar la clase. Ya tenemos la primera de la clase 6.1 que sería la de la semana pasada, el viernes, ya está en YouTube. Entonces para quien no pudo asistir, la podemos ver ahí, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues nada, nos vemos dentro de 5 minutos los que tengan animación. ¿Quién tiene animación conmigo? No, hoy lunes ninguno, es el jueves. no, No, Bueno, yo ya había entonces animado. ya veo animación, listo. Lo mismo, la animación lo estoy poniendo en YouTube. Entonces, chao Camilo, buena noche. Entonces, nada Patrocinado por, chicos, dime, dime Giuseppe, patrocinado ¿patrocinado por quién? por la universidad, ¿Qué cosa? ¿de qué? los videos. Ah, Ah, tampoco. este Venga, loco. chao, profe. Un Bueno, chao placer. chicos, que estén muy No, Gracias por bien. escucharnos, no, porque no Entonces, pudimos ver. no, Chao, no, que no te... puse la cámara porque para ver diapositivas y verme a mí, pues como que no pega duro. Entonces, bueno chicos, entonces estamos en contacto, ¿de acuerdo? Yo mañana cargo un poquito de material y empiezo a poner algo de trabajo sobre el aula virtual. Todo lo cargo sobre el aula virtual, ¿de acuerdo? Para que empecemos bueno, a profe, trabajar un poquito. Bueno muchachos, que tengan buena noche. Chao, chao. igualmente.